Lo dijo en la primera hora. Estamos en la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, en este día martes 11 de julio del año 2023. Y hemos en estos días, obviamente, recogido preocupaciones de diversos sectores sobre lo que es inminente, de acuerdo a los organismos especializados, que es el fenómeno del Niño. En esta ocasión vamos a conversar con el ingeniero Guillermo Pacheco. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Ingeniero, qué gusto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un gusto estar dialogando con ustedes. Gracias por la invitación nuevamente. A usted, gracias por conectarse a esta entrevista. Bueno, ¿qué preocupaciones tienen ustedes como ingenieros civiles justamente sobre lo que podría ser el fenómeno del Niño? A ver, nosotros desde el mes de febrero, posterior a nuestra posesión como presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, comenzamos a hacer una serie de anuncios a las autoridades respecto a las fuertes precipitaciones y sobre los daños en la vialidad ecuatoriana y también por el tema de el riesgo de peligro sísmico que se pueda presentar en el país. Y dentro de ese marco, de las preocupaciones que teníamos, que le enviamos al presidente de la República, de la cual le hacíamos recomendaciones, estaban las fuertes precipitaciones que ya anunciaban la presencia de un eventual fenómeno El Niño en el Ecuador, lo cual ha sido confirmado por los organismos internacionales aquí en el Ecuador, que ya su presencia estaría entre el mes de julio, agosto o máximo septiembre. Entonces, nuestra preocupación parte porque, si bien es cierto, todavía no se puede predecir la intensidad de la presencia de este fenómeno, porque puede ser que esté el fenómeno y no haya una fuerte intensidad, o sea, no sea tan fuerte su presencia, de no ser cierto, de que la intensidad sea muy fuerte, las precipitaciones y la fuerza con la que podrían cambiar el comportamiento de los cuerpos de agua, tanto de aguas interiores como de aguas exteriores, genere afectaciones a la población, tanto en lo que es vidas humanas como infraestructura y superestructura. Cuando nosotros hablamos de infraestructura y superestructura, estamos hablando de la red vial, cuando hablamos de red vial estamos hablando de puentes, alcantarillas y ducto cajón. No solamente hablamos de carreteras, carreteras. No, porque prácticamente lo que más nos preocupa es el tema de los elementos que se encuentran asentados sobre los cuerpos de agua. Y cuando hablamos de los elementos que se están asentados en los cuerpos de agua, son los elementos que ayudan a la interconexión. Estamos hablando de puentes, ductos cajón, alcantarillas. Entonces, esta es nuestra principal preocupación en lo que respecta a carreteras. En lo que respecta a cuerpos de agua que se encuentren cercanos a la población, hablemos de mar, estamos hablando de playas, costa ecuatoriana, y estamos hablando de poblaciones cercanas a ríos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esto, en lo que respecta a ríos, son probables o posibles desbordamientos de los ríos, ¿no?, que van a afectar tanto a las poblaciones que están cercanas a estos cuerpos de agua y también a las poblaciones que se encuentran del lado de costa, porque no solamente el fenómeno del Niño va a afectar la parte de ríos, sino que va a afectar también estuarios y mar. Cuando hablamos de mar, estamos hablando de todas estas poblaciones que se encuentran a lo largo de toda la línea costera ecuatoriana. Entonces estamos viendo que pueden haber desbordamientos en ríos y pueden haber rebasamientos del cuerpo de mar hacia el lado donde está la población, lo que puede generar socavaciones. Cuando hablamos de socavaciones es pérdida de la parte de tierra, para que se me entienda, socavaciones, y hablamos también de sedimentaciones o acumulación de sedimentos en otras partes, que el material que se está llevando, el agua, lo arrastre y lo lleve a otro sector, y ese otro sector, en vez de tener la tierra normal, se va a ir acumulando, y va generando una sedimentación acelerada. Cuando, por ejemplo, hablamos de sedimentos, le pregunto si podríamos hacer un símil con lo que está ocurriendo en el río Guayas ahora mismo, y la necesidad del dragado que recién ha comenzado. Exacto. Eso. Cuando hablamos de sedimentos, estamos hablando de las partículas, tanto de arena, partículas, ¿no? Los pequeños granitos que pueden ser de arena, pueden ser de arcilla, de limo,
que estas viajan, normalmente la naturaleza las transporta, ¿no? En equilibrio natural, estas viajan, se depositan y van otras y van, llegan y se depositan. Pero en el momento que hay un mayor arrastre, una mayor velocidad, aumento del volumen de agua, aumento del comportamiento del agua, estas partículas van a ir viajando y se van a ir socavando, estas van a ir viajando y se van a ir depositando en otros lados. Entonces se puede generar sedimentación. No solamente socavación, no solamente que se socave el material, sino que también puede generarse sedimentación en otros lados. Ok, ahí estamos hablando entonces de la parte vial, pero también de esta parte digamos, de la sedimentación. ¿Qué otra preocupación tienen ustedes? O sea, básicamente es, cuando hablamos no tanto hablamos de la sedimentación, hablamos, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más amplio para que se aterrice, para que la población lo entienda. Si usted tiene un río de 10 metros de ancho, ¿qué es lo que va a pasar? En avenidas normales, es decir, su comportamiento normal, el río va a trabajar con su ancho, su sección normal. Pero en el momento que hay avenidas extraordinarias, en el momento que se presentan velocidades mayores, aumento del volumen caudal de agua, esta sección de 10 metros de ancho podría extenderse a 11, 12, 13, 14, N veces, que lo que va a afectar es que si hay poblaciones cercanas, se puede arrastrar el agua y puede llevarse todo lo que tiene que ver con viviendas y con la infraestructura que está en la zona. Entonces, esa es nuestra principal preocupación. Respecto a los puentes, que el puente puede colapsar y si no se hace un sistema de alerta temprana, carros que estén circulando pueden irse también. O sea, no solamente va a afectar a la infraestructura, sino también el riesgo de perder vidas humanas. Y también estamos olvidándonos, no nos podemos olvidar de lo que es los cerros. La presencia de fuertes precipitaciones causadas pueden provocar deslizamientos. Pueden provocar deslizamientos que van a afectar a las carreteras, como por ejemplo en la provincia de La Suay, el Chimborazo, Loja, pero también también la parte de Manabí, cierta parte de Manabí, borde costero Manabita, que tiene muchas elevaciones, sino también a las poblaciones que están asentadas en cerros. En el caso de Guayaquil, el ejemplo de Guayaquil, la gente que vive en Mapasingue, la gente que vive en Flor de Bastión, en Bastión, son estas poblaciones que tienen asentadas sus casas en los cerros, que no tienen protecciones de taludes. En el momento que se pueden presentar fuertes precipitaciones, pueden generarse deslizamientos y estos pueden generar las pérdidas de las viviendas y de la vida humana. Lo que más o menos lo que pasó en el mar. Claro, lo que pasó en Alausí, en la provincia de Chimborazo, es tal vez el ejemplo más cercano que tenemos de un deslizamiento de una magnitud que provocó más de 60 muertos, ¿no? Así es. Eso es el ejemplo más cercano en población. Pero en el ejemplo de carreteras, estamos hablando de las carreteras de La Suay, sobre todo la vía que conecta Cuenca con Guayaquil, ¿no? Que es la principal vía, la principal vía de conexión que va de Guayaquil hacia Cuenca, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, y fuera de las otras carreteras. Entonces, aquí nuestra preocupación es esa, y hemos hecho las alertas, hemos mandado comunicados al presidente de la República, al ministro de Obras Públicas, y también a las autoridades respectivas, a los GAC, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no estamos muy preocupados por este tema. ¿Ya? Esto es respecto a nuestras preocupaciones, y de ahí hemos hecho las recomendaciones, que es lo que se debe hacer, y los pasos que se deben seguir para prevenir los efectos que puede haber una fuerte intensidad con la presencia del fenómeno El Niño. Antes de pasar a las recomendaciones, de este contexto que usted nos ha puesto, que nos ha referido y que matiza estas preocupaciones, le pregunto, antes de hablar de las recomendaciones, al día de hoy, ¿Ecuador está preparado o no? Es la pregunta que todo el mundo me hace. Le puedo decir que no. Habrán ciertos GAC cantonales que ya se están preparando de cierta manera, se escucha que ya están haciendo los proyectos, los concursos, pero estos trabajos no se hacen de la noche a la mañana, no se pueden hacer de la noche a la mañana, esto se tiene que prever, esto se tiene que hacer con por lo menos medio año de anticipación. Entonces, si usted me pregunta, con una vialidad casi que al 80% en mal estado, 80% en mal estado, del país, la red estatal nacional,
¿ok? GAT, que están lamentablemente por el efecto de las elecciones, un presupuesto prorrogado, porque es un presupuesto prorrogado por lo que son nuevas autoridades, sumado a que el gobierno no está actuando como debería, hace anuncios, y lo que hace es generar una contracción del aparato financiero ecuatoriano, porque lo que hace es dar prioridad al pago de una deuda externa, a otros asuntos, menos a dar recursos en efectivo. Es decir, estamos dando en este momento, no anunciando, sino dar efectivamente los recursos a los GAT, que son consejos provinciales y consejos cantonales y gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. No vamos a decir que estamos preparados, no lo estamos. Hay ciertos casos aislados. La prefectura del Guayas, por ejemplo, está haciendo anuncios, se conoce, por ejemplo, que están trabajando ya en respuesta, que podemos aplaudir. El municipio de Guayaquil está zonificando, tenemos entendido que está zonificando. Ciertos cantones, por ejemplo, en Cuenca, se entiende que ya están comenzando a prepararse, pero eso no significa que estamos preparados. Por lo general se está trabajando en respuesta o reacción y no en prevención, que es lo que más nos preocupa. Vamos entonces a hablar de las recomendaciones, entendiendo el diagnóstico, el hecho de que el Ecuador no está preparado. ¿Cuáles son las recomendaciones del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador? A ver, las recomendaciones iniciales partan desde los siguientes puntos. Primero, debe hacerse una zonificación de las zonas de riesgo, que ya las hemos indicado, o sea, no hay que hacer tanto esfuerzo. Lugares, sectores que estén cercanos a ríos, a bordes, casas asentadas cerca de las riberas de los ríos, casas asentadas cerca de la línea costera, casas asentadas o infraestructura asentada en los cerros, en elevaciones, carreteras que tengan más del 50-60% en mal estado. Estas son lo primero que se debe hacer una zonificación de las zonas de mayor riesgo, identificarlas. Ahora, la Secretaría de Gestión de Riesgo tiene claro cuáles son los puntos, porque esto es una repetición de efectos. O sea, tenemos el Niño 82-83, tenemos el Niño 97-98 y tenemos las fuertes precipitaciones que hubieron en el 2008. Entonces tenemos datos de lecciones aprendidas. Entonces usted lo que tiene que hacer es zonificar zonas de riesgo. Pero no solamente con datos informáticos, sino también hay que hacer el levantamiento de campo, que es lo más importante. Hay que hacer el levantamiento de campo. El levantamiento de campo porque aparte de los cálculos que usted puede hacer de forma técnica, usted tiene que escuchar a la población. Usted tiene que ir y visualizar a la gente más antigua, a las personas de mayor edad, que tienen muchos años viviendo, que le puede indicar hasta dónde subió el nivel del agua en el 82-83, hasta dónde subió el nivel del agua en el 97-98. Claro, ellos tienen una experiencia porque lo vivieron, ¿no? Y pueden aportar con eso para la toma de decisiones. Exacto, entonces es datos técnicos más la recopilación de la información de las personas que viven en el sector. Que eso es importante. Después de que usted tenga la zonificación mapeado por medio del sistema de información geográfica, usted tiene que comenzar a generar las acciones correspondientes a la posible evacuación de estas zonas. Es decir, las personas tienen que estar conscientes de los problemas que pueden presentarse y que tienen que estar preparados número uno, o en cuyo caso, si no pueden estar preparados, tienen que desalojarlas. Tienen que desalojar y buscar lugares donde deben alojarse hasta que el efecto, el riesgo pueda pasar. Esto es importante. Ya. Número dos, ya, que eso es lo que tenemos claro, que tienen ya determinados los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana es identificar los puentes, las obras que están con riesgo y estos elementos identificar. Hay una fuerte precipitación, perfecto. El sistema de alerta temprana hace el comunicado respectivo y la gente comienza a evacuar. Entonces, esto va a ir de la mano, en este paso número 2, a un buen plan comunicacional. Nosotros somos ingenieros civiles, pero tenemos que también reconocer que el papel del sector de comunicación, tanto de la prensa privada como pública, es importante, porque se tiene que hacer planes estratégicos comunicacionales, preparar a la población. Yo no entiendo por qué en la era digital, en plena cuarta revolución industrial,
abriendo las redes sociales abiertas, ya no se escuchan los planes que habían antes. Cuando yo era niño, escuchaba cada rato que te daban, ¿qué pasa si hay un sismo? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay una inundación? ¿Qué es lo que debes hacer? No se escucha. O también No uno pensaría que el país debió haber aprendido mucho del terremoto del 2016 y lo que nos refleja la realidad es que vivimos eso, supuestamente aprendimos, pero no estamos actualizados. No hay una buena, yo creo que no existe un buen plan comunicacional. Creo que esto lo debería liderar la Secretaría de Gestión de Riesgo. Hasta hace 6 años teníamos una Secretaría de Gestión de Riesgo que sí trabajaba, pero actualmente vemos que está de adorno. O sea, creemos que solamente es reacción, o que sus técnicos generan la comunicación y las autoridades no hacen los respectivos comunicados. Entonces, el paso que debe darse es un buen plan de comunicación. Y paralelo, el tercer paso que se debe hacer paralelo a eso, es que los GAT, ¿no, verdad? Más el gobierno nacional, y esta es la alerta del gobierno nacional, que no está actuando y no reacciona, y lo venimos golpeando, indicando con comunicados, que debe reaccionar, que debe trabajar en conjunto, sector privado y sector público, es generar la distribución de los presupuestos, para que todos los recursos necesarios sean canalizados para la prevención de un fuerte efecto del fenómeno del Niño. Entonces tienen que hacerse los proyectos. Con esta distribución se generan los proyectos. Ahí intervienen los ingenieros civiles, que son los que generamos los presupuestos de los trabajos que se deben ejecutar para mitigar los probables efectos de una fuerte intensidad de la presencia del fenómeno El Niño, que tienen que ver con construcción de gaviones, construcción de protección de cauces, elaboración de protección de cauces, limpieza de canales, dragado de ríos, aumento, sección de ríos, protección costera, enrocados de protección costera, ¿okay? Esta serie de obras, y sobre todo en los puentes, identificar los puentes que no tienen cimentación directa, que no tienen cimentación profunda, sino que están en cimentación directa, es decir, no están sobre pilotes, para verificar cuáles son los riesgos que pueden correr estos puentes y estas alcantarillas, para poder generar obras de protección y generar o mitigar el riesgo que puedan presentarse. Ingeniero, de todo esto que usted nos ha hablado, yo les pregunto si ustedes como cuerpo colegiado han tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, con las autoridades de la Secretaría o del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. ¿Han dialogado con alguien sobre esto? No. A ver, le explico. El Consejo Provincial del Guayas ha tenido un acercamiento con nosotros, tenemos que reconocerlo. Es uno de las pocas entidades. Tengo entendido que la Alcaldía de Guayaquil ha buscado el aporte del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, del SICA. En Pichincha, la Secretaría de Gestión de Riesgo ha dado un cierto acercamiento con el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, pero es muy escaso. Y lo que tenemos que formar parte es hacer un gran bloque nacional donde intervenga el sector público con el aporte del sector privado, porque el sector privado, la sociedad civil, no se puede desentender de este problema. Nosotros no solamente podemos decirle que el gobierno nacional y los gobiernos autónomos centralizados son los únicos responsables. También tienen que formar parte la sociedad civil, los agricultores. Estamos hablando de que puede generar muchas afectaciones a lo que es las siembras de cacao, de arroz y sobre todo de azúcar. Hay problemas, ya se escuchan los anuncios de problemas del azúcar. Entonces, el sector agricultor debería también formar parte, ¿no? Debería ser invitado para que ellos también den sus aportes. Claro. Porque en este momento tenemos que todos sumar esfuerzos. Entonces, lo que le podemos decir es que no son todos las entidades que corresponden al sector público que han pedido aporte. Le podemos decir que en parte el Consejo Provincial del Guayas algo. Tenemos entendido que la Secretaría de Gestión de Riesgo ya buscó un acercamiento con el Colegio de Pichincha, pero no son suficientes. Tenemos que formar parte de los COEs. Es importante que nos inviten a los COEs porque somos los ingenieros civiles los que conocemos esto. No puede ser posible que hayan entidades, y con el respeto que se merece el actual ministro de Obras Públicas, el señor ingeniero César Ron, él es un ingeniero pesquero que no conoce lo que tiene que ver la obra pública. Y debería rodearse de personal técnico capacitado para eso. Estamos hablando de que en municipios como el de Durán hay directores de obras públicas que son abogados y no ingenieros civiles. ¿Cómo piensan reaccionar? Esperar que al asesor le dé la respuesta cuando él podría dar la solución.
en un momento de crisis, ¿quién debe dar la solución? El técnico especializado, no esperar a que el asesor le dé. Entonces, el poder político, la autoridad que es nominadora, es decidido por votación. Los ministros, por último, podrían ser designados por decisión política, pero los técnicos, los subsecretarios, deberían ser profesionales especializados, y ese es el problema que se da. Recomendaciones absolutamente valiosas las que usted nos ha proporcionado. Ingeniero, gracias por esta entrevista, que tenga una buena mañana, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio. Solo una situación que quisiera expresar. Con gusto. Otro de los aportes importantes, no para este presencia del Pleno del Niño, es que se minimice la informalidad en la construcción. Y eso se puede dar con la exigencia de que las construcciones deban ser ejecutadas por los ingenieros civiles y que se exija la credencial, la licencia profesional a nivel nacional, y que todas las obras sean autorizadas con la firma de responsabilidad de un ingeniero civil. Muchas gracias. A usted, y es importante lo que acaba de decir, sobre todo porque vuelvo a insistir en las experiencias aprendidas del terremoto del 2016, que reveló justamente la importancia de construcciones de buena calidad sobre todo, y de, obviamente, la corresponsabilidad de profesionales acreditados en esta materia. Gracias al ingeniero Guillermo Pacheco, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, que nos ha planteado una panorámica de cómo está el Ecuador hoy frente a la inminente llegada del fenómeno del Niño y algunas recomendaciones. Aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.